siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta razón nos convocamos todos los días buscando ser reavivados en el mensaje del Señor. Hoy meditamos sobre el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, abre nuestra mente, nuestro corazón, para que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz hablando a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 de Marcos nos introduce el tema de la alimentación de los 4.000. En el capítulo 7 el Señor alimentó con unas migajas a uno. En el capítulo 8 el Señor alimenta con pan a todos. Dice que la gente estaba reunida, no tenían nada para comer. Versículo 2, Jesús dijo: siento compasión de esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y los discípulos objetaron: ¿de dónde vamos a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Y cuántos panes tienen?, le preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentase en el suelo y tomó los 7 panes, dio gracias, los partió, se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Y tenían además unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos. También le dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Es que cuando Dios hace un milagro, el milagro de Dios satisface completamente y además sobreabunda, como ocurrió en esta ocasión. Los que comieron eran unos 4.000, y tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Y allí llegaron los fariseos para pedir una señal. Comenzaron a discutir, a ponerlo a prueba. Pidieron una señal del cielo y él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. No era una petición de fe, sino era una petición de incredulidad. Ya habían tenido muchas señales y no creyeron. Así que ahora pedían, era una petición de incredulidad. Por eso Jesús no respondió a aquella petición. Desde el versículo 14 se nos introduce el tema de la levadura de los fariseos y la de Herodes. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: ¿lo dice porque no tenemos pan? Y al darse cuenta de esto, Jesús le dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden, tienen la mente embotada. ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, dijeron. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces él concluyó: ¿todavía no entienden? Jesús no estaba hablando de la comida. Jesús estaba hablando que esa actitud, esa mentalidad pecaminosa de los fariseos y de la de Herodes no actuara como una levadura en el corazón de ellos y germinara después, produciendo una masa que traería complicaciones.
Versículo 22 en adelante dice que llegaron a Betsaida. Algunas personas llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo, y después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? Jesús hizo lo que la ciencia de esos días hacía, que creían que había poder curativo en la saliva, así que usó el recurso que la ciencia usaba, pero como ese era incompleto, además hizo el milagro. El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente que parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar al pueblo. Todo el recurso científico que esté a nuestro alcance tenemos que utilizar, pero puede ser que sea insuficiente. Por eso tenemos que sumar, además del recurso científico, la bendición de Dios. Y lo insuficiente de nuestros recursos se hace suficiente cuando el todo suficiente Dios manifiesta su presencia, su amor y su poder. El versículo 27 en adelante, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntaron: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Y Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Pedro, bajo la influencia del Espíritu Santo, transmitió una revelación que recibió por obra del Espíritu de Dios, reconociendo que él era algo más que Juan, que él era algo más que Elías, que él era algo más que el profeta. Él era el Cristo, él era el Mesías, él era el Hijo de Dios, él era enviado por el Padre para salvarnos. Y los otros evangelios dicen, especialmente Mateo, que Jesús reconoció y le dijo a Pedro que lo que había dicho no lo había dicho por él, sino que lo había dicho por la revelación que el Padre y que el Espíritu le había dado. Desde el versículo 31 en adelante, Jesús comienza a predecir su muerte. Comenzó a enseñar: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte, trató de convencerlo: no te mueras, cuidado. Pero Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este Pedro impulsivo y inestable, ¿no? Hace un ratito había revelado de parte de Dios que se trataba del Cristo y ahora era un instrumento del enemigo a quien Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque estaba tratando de convencerlo de que no pasara por la muerte. Entonces llamó a la multitud de sus discípulos y dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pedro termina confesando que Jesús es el Hijo de Dios, pero después termina siendo un instrumento del enemigo, porque quería persuadir a Jesús que no pasara por la muerte. Y Jesús lo reprende e insiste que va a pasar por la muerte, porque la muerte de Cristo es nuestra única chance de vida. Y después de eso muestra el precio del discipulado. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz, que me siga.
porque para salvar la vida tiene que confiar en mí. Si quiere salvar la vida por su propia cuenta, se va a perder. Esa es la declaración del Señor. ¿Y qué podemos dar? ¿Qué podemos ganar si ganamos todo y perdemos la vida? Por eso no hay cómo avergonzarse de Cristo. Más bien hay que confiar en su promesa, en su poder y buscar su gloria. Sí, vamos a confiar en el Señor que quiere nuestra salvación y nuestra eternidad. Y vamos a hacerlo ahora a través de la oración. Señor y Padre nuestro, gracias por estas enseñanzas del Evangelio que nos recuerdan tu intervención, tu amor, tu poder, tu misericordia para con nosotros y también tu proyecto de salvarnos y de redimirnos. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, que todos te recibamos en el corazón y vivamos siempre contigo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.